Bueno, yo creo que vamos a ir empezando para que no se nos pase la hora. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a los webinarios que organizamos dentro de la Red Española de Análisis de Ciclo de Vida. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Paula Pérez López. Ella es profesora asociada en el Centro de Observación, Impactos y Energía en MINS en París. Tiene una amplia experiencia en universidades, centro de investigación y su experiencia se centra básicamente en metodologías y herramientas de análisis de ciclo de vida ambiental y social y también en análisis de sostenibilidad de ciclo de vida. Hoy nos va a presentar un trabajo titulado Desarrollo de herramientas de programación para aplicaciones avanzadas en ACV, LCA Algebraic para análisis de sensibilidad, modelos dinámicos y modelos prospectivos. Así que, Paula, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Jara, por la presentación y gracias también a toda la red española de ACV por haberme invitado hoy a estar en este webinario. Bueno, ya has introducido el tema, entonces me vais a permitir solo utilizar un par de diapositivas para presentaros lo que es mi centro y las actividades que realizamos en él. Entonces, bueno, trabajo, como ha dicho Jara, en la Escuela de Minas de París, que ahora se llama MinParis porque, bueno, cambiamos de nombre más o menos. Paula, perdona, pero yo creo que no se te oye, no sé, se te ha silenciado el micrófono Pues sí, ahora. Sí, efectivamente. ahora. Perdón. Bueno, pues os comentaba que efectivamente yo trabajo en la Escuela de Minas de París, que pertenece a una agrupación de centros de enseñanza superior que se llama Universidad PSL. La Escuela de Minas de París fue fundada en 1783 y actualmente cuenta con 18 centros de investigación que se reparten en 5 departamentos. En concreto, el centro de investigación en el que yo trabajo pertenece al Departamento de Energía y Procesos y se llama Centro de Observación Impactos Energía. Bueno, detalle curioso es que a pesar de ser la Escuela de Minas de París, nosotros estamos basados en el sur de Francia, cerca de Niza, bueno, pues por una cuestión histórica hay una delegación de la Escuela de Minas aquí, si bien digamos, el centro principal o la sede principal es la de París. En concreto, en mi centro trabajamos en dos ejes temáticos o dos aspectos principales de investigación, que serían, por una parte, todas las actividades y temáticas de análisis de ciclo de vida, incluyendo principalmente dimensión ambiental de análisis de ciclo de vida, pero también tenemos algunos proyectos de análisis de ciclo de vida social, de tecnologías y escenarios energéticos, yendo desde la evaluación de impactos ambientales a escala de un sistema individual hasta escala sectorial, escenarios energéticos completos y análisis de sostenibilidad de ciclo de vida que mencionaba Jara. Y por otro lado, pues tengo compañeros que trabajan en lo que sería la evaluación de recursos renovables, muy centrado en la parte solar, mediante distintas metodologías y tecnologías, incluyendo pues imágenes captadas por satélite, modelos numéricos, medidas in situ, etcétera. Por supuesto, me voy a centrar en un trabajo realizado dentro de las actividades de análisis de ciclo de vida y en concreto lo que os voy a presentar, esta herramienta de programación, es una herramienta en lenguaje Python, en open source, y que está construida sobre otra herramienta que quizá conozcáis, que es Brightway. Os empiezo haciendo así un poco de spoiler de lo que voy a presentar, pero para que sepáis cuál es el interés, o en nuestra opinión el interés, de C-Algebraic y otro tipo de herramientas que siguen la misma lógica. Entonces, en el caso del C-Algebraic, su potencial o sus principales características es que facilita la definición de inventarios parametrizados, que agiliza el cálculo de resultados de evaluación de impactos ambientales y de análisis estadísticos, permite realizar análisis de sensibilidad globales mediante una metodología de índices de Sobol que ya veremos en qué consiste,
Permite generar modelos de ACV simplificados de forma automatizada, que ya veremos también más adelante cuál es la utilidad de este tipo de modelos. Y por último, incluye también otras funcionalidades que permiten distintos tipos de modelización avanzada en ACV, como puede ser la modelización dinámica o la modelización prospectiva. Entonces, para empezar un poco a contaros cómo surgió esta herramienta y cómo se desarrolló, me gustaría ir al inicio, que es un proyecto que realizamos entre 2017 y 2020, que fue el que dio lugar a la primera versión de esta biblioteca en Python, que se publicó en 2020. Y desde entonces ha ido evolucionando, como os explicaré más adelante. Eh, para romper un poco el hielo, me gustaría empezar con una pequeña encuesta para vosotros. Entonces, si podéis utilizar el link o bien el código QR que veis aquí para ir respondiendo sobre esa primera pregunta. No sé si podéis acceder, si tenéis algún problema me decís. ¿Puedes poner el QR otra vez, Paula, y así Sí, a ver claro, si... claro. Sí, vale. Bueno, de momento no sé si ya habéis empezado a responder o tenéis algún problema de acceso, me decís. Sí, te están pidiendo que pongas el código otra vez. En Yo no, principio yo no... no lo estáis viendo Ah, sí, sí, porque estoy está aquí, compartiendo en sí. la Sí, pantalla. sí, 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 de sí, es hecho, he cierto, hecho un cierto. poco más pequeña la ventana Mm. para poder compartirlo. Pero no sé si... Ah, mira, Sí. aquí. Vale, perfecto. Ya empezamos a tener algunas respuestas. Entonces, pues vemos que hay bastante gente que utiliza Brightway. Alguna gente menciona también OpenLCA, SimaPro, Humberto, Gaby, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que un poco los típicos. Está bien, la verdad, que ver que hay cada vez más gente que utiliza Brightway, porque yo creo que hace 5 años la respuesta a esta encuesta sería un poco diferente. Bueno, entonces esto ya seguro que os va a sonar un poco más, ¿vale? Entonces ahora voy a volver a la presentación y al contexto, entonces, de cómo se inició el algebraic. Nosotros partíamos de un contexto que era que, bueno, tenemos el análisis de ciclo de vida como metodología ya muy establecida de evaluación global y multicriterio de impactos. Pongo ambientales entre paréntesis porque sabemos que el ACV se puede aplicar también a otro tipo de impactos. Y hay una cuestión que siempre comentamos todos y decimos todos, que es que existen diferentes estándares, guías y recomendaciones disponibles para hacer ACV, incluidas las famosas normas ISO 14040 y 14044 que todos citamos, pero dentro de este contexto, a la hora de la verdad, cuando realizamos estimaciones o cálculos de ACV, por ejemplo, en este caso de emisiones de gases de efecto invernadero, pero se podía aplicar a muchos otros casos, obtenemos resultados muy diversos y variados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos gases de efecto invernadero para distintos sistemas de producción de electricidad y en función del estudio, de la fuente, etcétera, pues tenemos variaciones que van a lo mejor para sistemas de carbón entre 700 y 1000 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Y esto, como digo, lo encontramos también en otros sectores. ¿De dónde Si lo que vienen os pues todas interesa, estas ya sé, ¿eh? O sea, me variaciones? pasa un montón en otros proyectos. Esta Si concesión consideramos, por es, una- ejemplo, es una por persona, favor, sola. Cerrar vuestros micrófonos, por favor. gracias. Gracias. Entonces, si por ejemplo consideramos los sistemas fotovoltaicos como un caso en el que podamos tratar de identificar las causas de todas estas variaciones, pues tenemos distintos tipos de variaciones. Tenemos variaciones que pueden ser inherentes al sistema, es decir, que de la
Paula, perdona, pero es que otra vez se te ha vuelto a mutear el micrófono. Yo no he Ay, hecho ahora. nada en concreto. Bueno, a ver, si sigue habiendo algún problema, me comentáis. Entonces, tenemos variaciones que son inherentes al sistema y que vienen, por ejemplo, de la diversidad tecnológica, de la evolución temporal, o sea, a lo largo del tiempo tenemos variaciones dentro del sistema y variabilidad geográfica. Y por otro lado, tenemos otras causas de variación que serían más ligadas a incertidumbres relacionadas con aspectos que no conocemos o que no conocemos perfectamente. Por ejemplo, datos que no conocemos bien o decisiones dentro de modelos que vamos a utilizar o decisiones metodológicas. Por ejemplo, a qué unidad funcional nos vamos a referir, vamos a expresar los impactos por kilovatio hora generado, por kilovatio hora distribuido, etcétera, etcétera, elección de límites del sistema, incluso la propia elección de las fuentes de datos primarios y secundarios va a afectar a los resultados que vayamos a tener e incluso la elección del método de evaluación de impactos. Bueno, de ahí es de donde partimos. Y entonces, ¿qué soluciones frente a esa incertidumbre y variabilidad en ACV? Bueno, pues abandonamos el ACV, dejamos de hacerlo porque no funciona, porque hay muchas variabilidad e incertidumbre que no sabemos explicar, pero la duda que se plantea en ese caso es, ¿tenemos una alternativa mejor? ¿Vamos a poder resolver el problema de esta manera? Entonces, la otra opción pues sería una opción un poco más, a mi juicio, constructiva, que sería decir, vamos a tratar de gestionar esa incertidumbre y esa variabilidad mediante distintas estrategias. Una estrategia podría ser un enfoque científico que diría, pues vamos a realizar más investigación para conocer mejor el sistema y reducir incertidumbre. Se plantean las preguntas de sobre qué aspectos, qué recomendaciones y demás. Hay otro enfoque que podría ser el constructivista, es decir, vamos a consultar más personas, más actores interesados, para ver si con información adicional podemos resolver esto. Se plantea la duda, ¿con esto reducimos o quizás aumentamos la incertidumbre o variabilidad? Porque cada cual nos va a dar su perspectiva, etcétera. Tenemos un tercer enfoque que sería como un enfoque legal, digamos. Es decir, hay una persona o un centro que nos dice, pues tenemos que hacer esto porque esto es la verdad. ¿Sirve esto para obtener resultados fiables? Sí o no, depende del caso. En cualquier caso, todas estas opciones lo que pretenden es reducir la incertidumbre y variabilidad. Habría un cuarto enfoque, que sería un enfoque más estadístico, es decir, vamos a utilizar métodos matemáticos para comprender mejor y entender por qué tenemos esa incertidumbre, esa variabilidad, cuáles son las causas y cómo tenemos que interpretar nuestros resultados en base a eso. Y este es el enfoque que nosotros manejamos cuando empezamos a construir el C Algebraic, que era el de acudir a una serie de métodos de análisis de incertidumbre y de sensibilidad. Aquí tenéis un resumen, por ejemplo, de una review de literatura que maneja distintos tipos de análisis de sensibilidad. Y dentro de ellos nosotros nos hemos enfocado a los que tratarían de tener un alcance global y que manejarían el análisis de sensibilidad considerando la variación de todos los parámetros al mismo tiempo. Tengo una segunda pregunta para los que os animéis a responder al cuestionario, que es ¿con qué frecuencia o qué grado de familiaridad tenéis con los análisis de sensibilidad? ¿Los habéis utilizado ya? ¿Los conocéis? ¿Los utilizáis pero solo a veces? No sé qué pensáis con respecto a esta pregunta. Bueno, vale, fantástico. Al menos parece que todo el mundo ha oído hablar de ellos, lo cual ya es positivo, pero efectivamente los análisis de sensibilidad en ACV no son tan sistemáticos como quizá pudieran o debieran ser.
Al menos sí que la mayoría de vosotros los utilizáis o los habéis utilizado en algún momento, en mayor o menor grado. Y bueno, espero que quizá con esta presentación y bueno, otros trabajos que se realizan en la comunidad os anime a generalizar esa práctica que a mí me parece bastante importante y bastante relevante. Creo que voy a pasar de nuevo a la presentación entonces. Os voy a explicar cuál es el procedimiento que propusimos y que el CA Algebraic facilita para estos análisis de incertidumbre y sensibilidad. Para empezar, entonces el objetivo inicial del CA Algebraic era facilitar y generalizar la aplicación de estos análisis de incertidumbre y sensibilidad. Una pequeña cuestión de terminología, porque cuando entramos en los análisis de sensibilidad encontramos distintas terminologías, distintas formas de llamarle las cosas, etcétera, solo para que lo tengáis claro. En este caso, en esta presentación y en general en los trabajos que nosotros solemos hacer en el centro, distinguimos entre análisis de incertidumbre como el que trata de caracterizar la dispersión de los resultados en sí misma, es decir, media, desviación típica, forma de la distribución y demás. Y por otro lado, el análisis de sensibilidad lo consideramos cuando se refiere al análisis de la contribución de cada parámetro de entrada dentro de esa variación, es decir, qué papel juega cada parámetro de entrada dentro de la variación completa del resultado. Entonces, este era el objetivo inicial que se planteaba y para ello dividimos el procedimiento en las 6 etapas que veis ahí y de esas 6 etapas pues hay 5 que de una forma u otra son facilitadas gracias a las funcionalidades de LC Algebraic. Primero tendríamos una definición del objetivo y alcance que es común a cualquier otro ACV, sea con o sin análisis de sensibilidad. Pero luego, y aquí entra un poco la diferencia de todo lo que es modelización parametrizada, no solo en el C Algebraic, sino con otras herramientas que ya habéis mencionado su uso, Brightway, etc. Y entonces, mediante el C Algebraic tiene ciertas funciones que permiten o facilitan la construcción de ese tipo de inventarios de ciclo de vida parametrizados. También tiene funciones que permiten caracterizar las distribuciones de los parámetros de entrada variables. Y luego, gracias a esos dos elementos, tengo finalmente un modelo parametrizado y la definición de las funciones de distribución. Y lo que me permite es obtener resultados de 3 tipos, de 3 aspectos. Tenemos el análisis de incertidumbre, como comentaba antes, que permite identificar la distribución de resultados, el análisis de sensibilidad global, que permite identificar parámetros clave, y finalmente la generación de modelos simplificados. ¿Para qué sirve esto concretamente al final? Bueno, pues en primer lugar, como comentaba antes, es una manera de tratar y entender mejor el efecto de las incertidumbres y la variabilidad en nuestros resultados de ACV. Permite también identificar los intervalos de variación de los resultados y su probabilidad. Permite priorizar una aplicación, por ejemplo, del análisis de sensibilidad global, es ver cuáles son los parámetros variables que más contribuyen a mi variación total del sistema y, por ejemplo, si esos parámetros están variando debido a que no los conocemos bien, pues a lo mejor una conclusión puede ser, vale, me voy a detener un poco más en la recogida de datos de esos parámetros para que mis resultados sean más precisos o más ajustados a lo que serían los valores reales de esos parámetros y centrarme menos pues a lo mejor en otros que no tienen mucha contribución a la variación, o sea que si los varías un poco pues el resultado final no va a afectar demasiado. Y finalmente los modelos simplificados permiten estimar de forma rápida y fácil y con pocos datos impactos ambientales de forma bastante precisa. Voy a ir luego etapa por etapa para ver un poco más en detalle de qué manera el C Algebraic facilita cada una de ellas. Bueno, lo primero es que la base de funcionamiento del C Algebraic son las funcionalidades de Brightway y de otra biblioteca que se llama SIMPI, que permite expresar flujos de materia y energía relacionando actividades background, es decir, las actividades que solemos obtener típicamente de bases de datos como EcoInvent, por ejemplo, de las actividades foreground o las que directamente son parte de mi sistema, el que estoy yo realmente analizando y para el que estoy pues
recogiendo yo los valores y los datos. Y eso lo podemos hacer mediante fórmulas algebraicas y parámetros, es decir, básicamente con funciones, con ecuaciones que relacionan estos parámetros, a priori parámetros variables, aunque si bien en algunos casos pueden ser parámetros fijos que fijamos nosotros al valor que queremos, pero en principio parámetros variables que relacionamos con esas bases de datos que nos dan las actividades background para modelizar nuestro sistema. No, y gracias a este carácter algebraico de las fórmulas y gracias al paquete SymPy que utilizamos, vamos a facilitar o hacer más rápida computacionalmente la ejecución de los modelos, ¿no? Básicamente nos vamos a ahorrar tiempo cuando utilicemos nuestro modelo. Entonces, como estoy comentando, lo que permite el C-Algebraic es convertir todo nuestro inventario, nuestro modelo de inventario, en una sola expresión algebraica, una ecuación, podríamos decir. Calcula una sola vez los impactos para todas las actividades background, lo que hace que sea mucho más rápido a la hora de calcular. Luego reemplaza esas actividades background por sus valores de impacto, de nuevo para hacer más rápido el cálculo. En todo esto lo que pretendemos es que sea un cálculo lo más rápido posible, porque luego vamos a necesitar utilizar muchas veces el modelo precisamente cuando hacemos análisis de sensibilidad para generar múltiples escenarios. Y esto facilita, por ejemplo, todo lo que son simulaciones de Monte Carlo y análisis de sensibilidad global. También para la generación automática y validación de los modelos simplificados de los que os hablaba antes. Entonces, cuando aplicamos el procedimiento que os comentaba, la primera etapa es muy sencilla, simplemente esa definición de objetivo y alcance del estudio. Pues lo que hacemos en cualquier ACV, ¿no? Seleccionamos la unidad funcional, seleccionamos la base de datos que vamos a querer utilizar, seleccionamos las categorías de impacto ambiental y los métodos de caracterización también que queremos utilizar y luego definimos un poco el alcance y los límites de nuestro sistema, incluyendo qué tecnologías vamos a considerar en nuestro modelo. Por ejemplo, si es en el caso de sistemas fotovoltaicos, que es lo que voy a utilizar como ejemplo, qué tipo de montaje, para cualquier tipo de tecnología, qué mix eléctrico voy a considerar, qué dimensionamiento del sistema, por ejemplo, con sistemas energéticos, cuál es la capacidad, la potencia instalada y demás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto es lo que aplicamos en este caso de sistemas fotovoltaicos y con el C-Algebraic, pues lo que construiríamos el modelo de la manera, por ejemplo, que veis aquí en el centro de la diapositiva, en el que utilizáis funciones que os permiten, por ejemplo, buscar la actividad concreta dentro de vuestra base de datos. Imaginaos EQUINVENT, por ejemplo, pues utilizáis el nombre de la actividad que queréis encontrar y de esta manera luego definís una parametrización asociada a esa actividad, podéis definir los distintos parámetros, etcétera, etcétera. Y esto os lleva a poder, digamos, manipular vuestro modelo o obtener resultados para distintas configuraciones de vuestro modelo, que es un poco el ejemplo que veis aquí, en el que en función de unos parámetros variables pudimos ir viendo la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas fotovoltaicos debido, por ejemplo, a evolución tecnológica, a mejoras de eficacia, mejoras de rendimiento, reducción de la masa de algunos elementos, por ejemplo, el inversor creo que es en español, el inverter en inglés, etcétera, etcétera. Y ese tipo de resultados los pudimos obtener gracias a la parametrización. Una vez que tenemos ese modelo, tenemos que definir el otro elemento, que sería las funciones de distribución de nuestros parámetros variables, de nuestros parámetros de entrada. Y esta es otra funcionalidad que tiene el C-Algebraic, que permite, para cada parámetro como mínimo, hay que definir un valor mínimo, un valor máximo y un valor por defecto. Y luego ya si queremos aplicar, por ejemplo, análisis de incertidumbre o análisis de sensibilidad, necesitamos definir una distribución de probabilidad. Hay distintas distribuciones de probabilidad que pueden definirse, que veis ahí. Entre las que se encuentran, pues podemos definir parámetros a través de una función uniforme, es decir, todos los valores dentro del intervalo tienen la misma probabilidad.
tenemos distribuciones discretas, es decir, parámetros que, por ejemplo, solo pueden tener el valor 0 o el valor 1. Imaginaos, en una instalación fotovoltaica puedes tener dos tipos de montaje. Puede estar sobre un tejado o puede estar en el suelo. Y entonces eso puede ser un parámetro que sea 0 para una de las condiciones y 1 para la otra condición. Para eso tenemos esas distribuciones discretas. Y luego también tenemos para lo que son distribuciones más centradas dentro de un valor intermedio, por ejemplo, pues distribuciones triangulares, distribución normal, incluso tenemos distribución beta. Esto lo que se requiere es necesario para poder cuantificar esas incertidumbres, primero de cada uno de los parámetros de entrada y luego del resultado final. Lo que obtenéis cuando utilizáis el C Algebraic para este tipo de análisis, por ejemplo, para análisis de incertidumbre, pues podéis, entre otras muchas resultados que podéis obtener, un ejemplo son estas distribuciones de resultados de ACV para distintas categorías. Por ejemplo, aquí lo veis para cambio climático y para uso para uso de terreno, con indicadores estadísticos. Entonces veis, por ejemplo, la mediana de la distribución, la media de la distribución, la desviación típica, etcétera, etcétera. Y para ello hay funciones como, por ejemplo, esta que os presento aquí, que tampoco no os tenéis que saber de memoria, es solo para enseñaros qué tipo de funciones y qué forma tienen estas funciones de la biblioteca para permitir obtener este tipo de resultados. Entonces, bueno, necesitan una serie de argumentos y en función de ellos, pues se va a ejecutar el código que os permite obtener, por ejemplo, estos diagramas. En el caso del análisis de sensibilidad global, comentaba antes que utilizamos, lo que se trata básicamente es de identificar de todos los parámetros cuáles son los que más influencia tienen en la variación total de mi resultado. Es decir, si mi rango de resultados para sistemas fotovoltaicos es entre 20 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora y 40 gramos, ¿por qué es eso? ¿Con qué parámetros está más relacionado? ¿Es principalmente por por la vida útil del panel? ¿Es debido a no sé, el contenido en un cierto material? ¿Es debido al porcentaje de reciclado, etcétera, etcétera? Y para esto lo que usamos, como decía, el análisis de sensibilidad global, que sería, en nuestro caso, un método de descomposición de la varianza. Básicamente la varianza nos indica cuánto varía nuestros resultados, ¿no? Debido a las variaciones de los distintos parámetros de entrada. Y lo que queremos básicamente es identificar cuáles son los parámetros de entrada que explican principalmente esa variación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues lo que vamos a calcular es un porcentaje de responsabilidad, entre comillas, que tiene cada parámetro a la varianza total. ¿Y cómo identificamos los parámetros? Pues vamos a ponerlos en orden y vamos a establecer un límite que es el que queremos nosotros explicar. Podemos decir, pues por ejemplo, yo quiero identificar los parámetros que explican el 80% de la varianza total que tiene, de la variabilidad total que tienen mis resultados. Y en base a eso vamos a identificar esos parámetros más influyentes, digamos. Por ejemplo, pues en este caso veis a través de esta gráfica que los parámetros que tienen los colores más fuertes pues son los parámetros que estarían más relacionados con esas variaciones, ¿no? Y esto se obtiene se puede obtener gracias a la función que veis en pantalla. Luego hay otras funciones complementarias que os pueden dar otros resultados. Y vamos a la última parte de este análisis de sensibilidad, que eran los modelos simplificados. Esto que veis ahí, más o menos tan difícil de digerir, sería lo que es la ecuación inicial que generáis cuando parametrizáis vuestro inventario completo. Como veis, es un poco difícil de manejar. Desde luego no os vais a poner a utilizar la calculadora con esta ecuación completa, ¿no? Los modelos simplificados lo que hacen es, os permiten pasar de esta ecuación
tan difícil de manipular a ecuaciones mucho más sencillas, con mucho menos parámetros y sin perder demasiado en cuanto a precisión. Es decir, dan unas estimaciones que son bastante cercanas a lo que sería el modelo anterior que os he enseñado. Esto lo podemos obtener con funciones como, por ejemplo, esta que veis en pantalla. Y básicamente hay también herramientas que os permiten validar la precisión de este modelo simplificado comparando los resultados que obtendríais con el modelo anterior con los resultados que obtenéis con este modelo simplificado. Y eso lo veis, por ejemplo, en esta gráfica de aquí, en la que en eje de abscisas tenéis el resultado de lo que sería el modelo completo, el modelo que os he enseñado antes, este de aquí, y en eje de ordenadas tenéis el resultado del modelo simplificado. Y como veis, se encuentran los dos en una línea que se ajusta bastante bien y podemos estar, yo creo, en relación entre la reducción de la complejidad y la precisión que tiene, pues para muchas aplicaciones resulta bastante útil. Hasta ahora con lo que os he contado, os he explicado cuáles son las funcionalidades en el sentido de poder realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad y generar modelos de ACV simplificados. Pero en el principio de mi presentación os había comentado también que se incluyen funcionalidades para modelización dinámica y prospectiva, con lo que ahora os voy a explicar otros dos ejemplos, otros dos casos de estudio en los que hemos utilizado el C Algebraic pues, para ese tipo de modelización. El primero de ellos, que es un ejemplo de modelización dinámica, es un caso que usamos para un sistema de producción de microalgas. Y en concreto lo que nos planteamos al principio del proyecto es que realmente, tú cuando modelizas microalgas consideras un estado estático medio en el que básicamente calculas el inventario en base a esa situación estática y evalúas el impacto con respecto a esa situación estática. Lo que nos planteamos es, ¿realmente es lo mismo o vas a obtener los mismos resultados basándose en esa media que si consideras de qué manera afectan a los cambios? Entonces la duda era cómo poder comparar estos dos tipos de modelización. Es decir, imaginaos, considerar la media de una operación durante un año y obtener los resultados de ACV, o considerar de forma dinámica las variaciones cada día a lo largo de ese año y ver de qué manera esto pudiera o no afectar a los resultados. Entonces, para eso, pues teníamos series temporales que nos permitían saber cada X tiempo, dependía del tipo de parámetro. Para algunos teníamos resolución a lo mejor de 1 hora, para otros teníamos resoluciones de minutos, pero había que armonizar eso. Y pues de nuevo la herramienta del C Algebraic con la base de datos EcoInvent y otras, Python y Brightway, básicamente. Entonces, lo que aplicamos fue un procedimiento en 5 etapas. En las primeras 3 etapas lo que hicimos es aplicar básicamente lo mismo que os he explicado para análisis de sensibilidad. En las primeras 2 etapas, que era construir un modelo completo, estático, y determinar cuáles eran los parámetros principales. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque en el sistema había muchos parámetros, era un sistema muy complejo, e incluir el aspecto dinámico en todos los parámetros no era posible ya fuera porque no disponíamos de datos dinámicos de series temporales para todos los parámetros y, por otro lado, porque para algunos parámetros ni siquiera tenía mucho sentido entrar en ese nivel de detalle porque si tenían una contribución irrelevante a las variaciones del modelo, no merecía la pena añadir complejidad y tiempo de cálculo en esos casos. Entonces, lo que identificamos fueron cuáles eran los parámetros que tenían más influencia. Eso es lo que veis, por ejemplo, aquí. Y entonces los parámetros que vimos más influyentes fueron para los que consideramos el aspecto dinámico. Entonces, realmente lo que hicimos fue partir del modelo estático anterior y para algunos parámetros considerar que en lugar de un valor fijo, lo que tomaban era un valor que variaba a lo largo del tiempo.
Para ello utilizamos, entre otras cosas, esta función que permite en general obtener cualquier resultado de ACV, ya sea para un solo escenario o para múltiples escenarios. Y también realizamos algunas mejoras de cara a la optimización de tiempo de cálculo de la herramienta, porque necesitaba que los cálculos fueran bastante rápidos en este caso también. ¿Cómo hicimos la comparación de resultados? Porque ahora lo que teníamos era resultados de un modelo estático y resultados de un modelo dinámico. Y la pregunta que se nos planteaba era, ¿son significativamente diferentes o realmente las variaciones que hay no justifica la complejidad adicional de hacer un modelo dinámico? Para eso utilizamos un modelo de análisis estadístico, un método de análisis estadístico que se llama de Blunt-Altman, pues por los autores que lo propusieron, y que básicamente lo que trata es de ver cuáles son las diferencias entre los resultados de los dos modelos, es decir, cuáles son las diferencias del resultado estático frente al resultado del modelo dinámico. Eso es lo que tenéis ahí representado, son las diferencias entre los dos, la resta entre un valor y el otro valor, básicamente. Y entonces lo que hacemos es fijar una diferencia máxima permitida que puede establecerse, a ver, entre comillas, de forma arbitraria, pero normalmente en base a algún criterio. Por ejemplo, aquí lo que fijamos la diferencia permitida es en el 20% de lo que era la estimación media del resultado de impacto, ¿no? Entonces, si diferían en más de un 20% entre el modelo estático y el modelo dinámico, consideraríamos que no estaban dentro de los límites. Entonces, para esto lo que se necesita es calcular el porcentaje de valores que salen de nuestro límite máximo permitido. Es decir, lo que pretendemos es, si el 95% de los valores están dentro del rango, consideramos que no hay diferencias significativas entre los dos modelos. Si hay más de un 5% que se sale de ese rango, entonces la diferencia es significativa. Y para eso lo que calculamos, lo que obtenemos son estos límites superior e inferior de concordancia. Es un poco complejo estadísticamente, pero la idea es muy sencilla. Básicamente, si nuestros límites de concordancia están fuera del intervalo permitido, es decir, de la parte naranja, quiere decir que nuestro modelo es discrepante, que es el caso aquí. El otro caso que podríamos tener, pues imaginaos que los límites de concordancia estuvieran dentro de los límites que nosotros aceptamos. En este caso lo que consideramos es que los resultados son concordantes y entonces para aquí la conclusión pues sería que las diferencias no son significativas. En nuestro estudio vimos que sí había diferencias significativas, pero que dependía de distintos aspectos. En primer lugar, dependían de algunos parámetros dinámicos que están fundamentalmente relacionados con la unidad funcional, parámetros, por ejemplo, de rendimiento, de producción de algas, etc. Y luego también dependían de la categoría de impacto. O sea, para algunas categorías no había diferencia significativa entre utilizar modelización estática y dinámica, mientras que para otras sí que la había. Entonces era una cosa que dependía de la categoría. Y ya la última aplicación que os quiero enseñar, y espero ser más o menos rápida, es una aplicación para modelización prospectiva. Este es un trabajo que hicimos para modelizar escenarios energéticos futuros, en concreto en un trabajo en colaboración con RTE, que es el gestor de la red eléctrica en Francia. Y entonces aquí integramos algo que no habíamos hecho antes con la herramienta, que es no solo parametrizar nuestras actividades propias de nuestro sistema, como os he presentado antes, lo que serían las actividades foreground, sino también parametrizar las actividades background. ¿Por qué? Porque dado que estamos modelizando escenarios energéticos futuros, tenemos que alterar el mix. Pero claro, el mix eléctrico. Tenemos que tener el mix eléctrico actual y el mix eléctrico futuro. Y entonces por eso nos requiere hacer distintas, digamos, versiones de nuestra base de datos. O sea, tenemos EcoInvent, que es la base de datos inicial, pero tenemos que tenemos que parametrizar algunas actividades de esa base de datos en distintas copias, entre comillas, de base de datos para tener distintos escenarios.
Esto lo aplicamos al sistema térmico en Francia y para ello lo que construimos fue 6 modelos parametrizados de ACV para sistemas de producción eléctrica y sistemas de gas, con alrededor de entre 7 y 30 parámetros por modelo. Eso serían la parametrización del background que comentaba antes. Y luego hicimos para, un poco como habíamos hecho en otros trabajos, modelización de nuestro sistema propiamente dicho, para el que elaboramos 7 modelos parametrizados con entre 1 y 6 parámetros por modelo. Aquí hubo una función que se desarrolló específicamente para este tipo de modelización, porque antes no nos había hecho falta, que era para ser capaz de trabajar con distintas versiones de base de datos en un mismo modelo, que era lo que nosotros requeríamos para poder comparar los distintos escenarios de background, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utilizamos esto? Pues consideramos 2 trayectorias de producción de energía, que era, pues, en un caso considerábamos que en 2050 tendríamos un 100% de electricidad renovable y en el segundo caso considerábamos que en 2050 tendríamos un mix de 50% de energía nuclear y 50% de renovable. Consideramos 3 tipos de consumo, un consumo que sería el medio, la trayectoria de referencia considerando neutralidad de carbono, un escenario bajo en el cual pues tenemos, imaginaos, políticas menos ambiciosas, políticas que no llegan a esa neutralidad de carbono, y en un escenario más ambicioso en el cual tenemos una reducción mayor de consumo. Y luego pues utilizamos 4 categorías de impacto. 2 aspectos aquí. El primero, en cuanto solo a la modelización del background, ¿realmente merece la pena? ¿No merece la pena? Pues es una cuestión que se puede plantear. Lo que vemos aquí en estas gráficas es que en función del escenario background considerado, efectivamente hay cambios y esos cambios obviamente dependen del escenario y de la categoría de impacto. Por ejemplo, pues en eutrofización veis que hay una reducción del 15-20% en los 2 escenarios planteados, ya sea el de 100% de renovables como el de 50-50 renovables nuclear, con respecto al escenario actual, que es el que representa el 100%. Pero en el caso de radiación iónica, por ejemplo, hay muchísima más radiación ionizante, perdón, hay muchísima más diferencia. Porque, por ejemplo, en el escenario que considera las renovables, pues hay una caída muy importante de los impactos, ¿no? Entonces, nuestra conclusión es que sí que importaba el hacer esa modelización. Y luego ya lo último, el último resultado de este estudio es la comparativa a lo que serían los resultados de consumo. Y lo que vimos es efectivamente que el resultado ambicioso presentaba unos impactos significativamente más bajos que lo de los otros escenarios, que en el caso de la acidificación y cambio climático había una dependencia muy importante de parámetros relacionados con calderas de gas y de gasoil, y que obviamente menor radiación ionizante conllevaba escenarios con menor porcentaje de electricidad nuclear. Bueno, esto parecen conclusiones a lo mejor un poco obvias. Realmente el estudio se hizo a nivel de muchos más escenarios y tanto de consumo como de producción eléctrica y en ese caso pues a lo mejor las respuestas no eran tan obvias como de estos 3 que hemos seleccionado aquí como escenarios más fáciles de entender, ¿no? Entonces, básicamente, ya como síntesis, hemos visto cómo algunas funcionalidades de la biblioteca ELSI Algebraic pueden facilitar los análisis de incertidumbre y sensibilidad, la modelización dinámica y la modelización prospectiva. Y ahora, nada, solo como curiosidad, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Es que creéis que esta herramienta a lo mejor puede ayudaros en el futuro o podéis hacer algún tipo de estudio de los que realizáis integrando este tipo de funcionalidades? Bueno, muy bien, pues hay respuestas de todo tipo, pero ya es positivo que haya gente que se lo esté planteando. Eh,
bueno, es mucha información seguro para un tiempo para digerir y demás. Pero bueno, ya en 3 cuartos de hora está bastante bien ya para empezar. Luego, a modo de conclusión, deciros que aunque haya parecido un poco comercial presentando el SI Algebraic, en realidad el mensaje que quiero transmitir es no solo las funcionalidades del SI Algebraic, sino en general el hecho de que en estos últimos años han surgido distintas herramientas y distintos paquetes basados en Python que permiten hacer muchas aplicaciones que son muy interesantes para CV, que bueno, aquí hay algunas seleccionadas, pero por supuesto hay muchas más que a lo mejor no aparecen aquí, pero que también seguramente vale la pena explorar, que tiene un cierto coste de entrada, no es algo súper sencillo al inicio, sobre todo para los que veníamos de la escuela que hacía solo SIMAPRO y Excel, con todas las virtudes de SIMAPRO y Excel. Requiere un poco bueno, compromiso al principio, hay que aprender muchas cosas, pero que una vez te acostumbras a manipularlo, te das cuenta de realmente todas las posibilidades que te presta de cara a flexibilizar la modelización, etcétera, etcétera. Entonces, sí que os invito a echarle un vistazo. No quiere decir que sea la mejor opción para todas las aplicaciones, pero para muchas aplicaciones sí que se puede y se debe incluso tener en cuenta. Nada, concluir solo con que esta herramienta sigue evolucionando y a medida que vamos utilizándola y haciendo nuevos proyectos y viendo nuevas actividades o nuevas cosas que se pueden hacer, vamos agregando funcionalidades, vamos mejorando las existentes y demás. Y bueno, si queréis, os invito a que le echéis un vistazo y que valoréis lo que os puede ayudar a hacer. Muchas gracias, creo que me he extendido un poco, pero bueno, espero que os haya resultado de interés y ahora si tenéis cualquier pregunta o cualquier tema que queráis discutir, estaré encantada. Bueno, Paula, pues muchas gracias a ti por esta presentación tan interesante sobre un tema que creo que todos estaremos de acuerdo que es algo que para los que hacemos ACV, pues la incertidumbre de los datos y la sensibilidad de los datos es algo que siempre tenemos presente y que quizás no abordamos siempre como, digamos, con la misma fuerza o con la misma profundidad que otros aspectos en el ACV, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, podéis abrir, o sea, podéis levantar la mano, abrir el micrófono, preguntar o lo podéis escribir en el chat, que seguro que Paula os responde. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo tengo, la primera pregunta es si la herramienta esta es gratuita, o sea, está abierta, la podemos Sí, usar. Sí, 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 está. sí. De hecho, os puedo comentar, eso también lo tenía por aquí preparado. Esta herramienta está disponible en GitHub, que es donde bueno, toda esta gente que desarrolla código en Python y demás sube siempre sus paquetes, sus herramientas, sus bibliotecas. Y entonces aquí tenéis la dirección. Para ser franca y honesta, no soy yo la que la desarrolló realmente. O sea, yo desarrollé el proyecto Ansel ACB, lo coordiné y demás, pero la herramienta en sí la desarrolló un informático, una persona que tiene un background no de ACV, sino en informática, de programador y demás. Entonces, eso lo podéis encontrar aquí. Hay instrucciones para la instalación. Es verdad que para la gente que no está muy acostumbrada a trabajar en Python, de entrada esto puede asustar un poco, pero merece la pena. Merece la pena tratar un poco. Por lo que he visto al principio en la encuesta, sí que hay gente dentro de los de quienes nos están escuchando que ya han trabajado con Brightwing, entonces para esta gente saben perfectamente cómo poder utilizarlo y manejarlo, pero vamos que sí, que está disponible y de hecho por aquí, por ejemplo, si entráis, pues en el paquete veis los distintos elementos dentro del paquete, podéis entrar a ver, yo qué sé, las funciones, por ejemplo, aquí veis las distintas funciones de cálculo que hay, cómo están definidas y demás, cuáles son los argumentos y todo esto. Y nada más. Y bueno, a veces
realizamos pues otros talleres y workshops y tal en distintos eventos, en distintos marcos. Por ejemplo, mis compañeros el año pasado en la Brightcom hicieron, creo, un workshop para enseñar un poco cómo funcionaba la herramienta, pero si no, estamos también a vuestra disposición, os podéis poner en contacto con nosotros y estaremos contentos de ayudar para quien le pueda ser útil. Muy bien, gracias. Tienes un par de preguntas en el chat. Vale. Preguntan si tenéis planeado desarrollar una UI para la aplicación. Pues eso tendría que consultarlo porque yo no estoy al corriente, pero puedo tomar nota y consultarlo con mis compañeros. Ujú. Luego también preguntan inevitablemente que cómo podría afectar la inteligencia artificial a esta herramienta. Bueno, es una pregunta compleja, la verdad. De momento, la verdad es que no hemos trabajado mucho, todavía no hemos explorado mucho la combinación de este tipo de herramientas con inteligencia artificial, pero es algo que tenemos ganas de explorar y de hecho ya hay algunas ideas en esa dirección. Eh, no sé, esa reflexionar, pero ya os digo, en el futuro y probablemente en el futuro no muy lejano, pues probablemente tendré más elementos para responder a esta cuestión. Se abre una puerta de posibilidades, pero también de riesgos. Entonces, no sé, nos da ideas para nuevos proyectos realmente. Vale, también te están preguntando que qué bases de datos son compatibles con la herramienta y en qué formato. Pues a ver, bases de datos, en principio todas las que son compatibles con Brightway deben de serlo con el C Algebraic también, porque el C Algebraic quizá, o sea, lo he dicho un poco de pasada o ni siquiera lo he dicho, no lo recuerdo, pero la herramienta fue construida usando Brightway como referencia, digamos, es como una capa superior a Brightway, pero en principio, todas las bases de datos y métodos de impacto, etcétera, que son compatibles con Brightway deberían serlo con la herramienta. Hay algunas cuestiones, bueno, siempre como siempre que hay actualizaciones y demás, puede perderse un poco de interoperabilidad, pero me refiero, por ejemplo, a con el paso del anterior Brightway a Brightway 2.5, pero ahora sí que hemos sacado una versión que es compatible, que es para uso con Brightway 2.5. Pero eso, en principio, las que son compatibles con Brightway deberían serlo con nosotros. Nosotros lo hemos probado principalmente con EcoInvent, pero también hemos utilizado alguna otra base de datos. Por ejemplo, una que hay a nivel de Suiza, bueno, que es construida sobre una versión anterior de EcoInvent y demás, pues ya también la hemos utilizado y también se puede utilizar. Pero seguro que hay más, eso. Ya digo, todas las que sean compatibles con Brightway, en Sí. principio deberían poderse. Bien, y la última pregunta, te preguntan si es posible realizar un Social Lifecycle Assessment con Social Hotspot Database. Todavía no, pero en el futuro es algo que a mí me gustaría integrar. De momento, la herramienta fue construida para ACV ambiental nada más y solo admite ACV ambiental, pero sí que es una dirección en la que me gustaría trabajar en el futuro. Pues si no tenemos más preguntas, yo creo que podemos dar el webinario por finalizado. Darte las gracias de nuevo otra vez, Paula, por tu colaboración y por tu presentación. Y nada, recordaros que tenéis abierto el plazo para mandar los abstracts a la jornada que se va a realizar de la red. Os voy a compartir para que veáis el cartel, que lo tengáis ahí. Que tenéis hasta el 17 de julio para enviar vuestras contribuciones para participar en el workshop que vamos a realizar aquí en Santander. Y animaros a que mandéis las contribuciones y a que vengáis a la jornada porque va a estar muy interesante y además lo vamos a combinar
con la asamblea de la primera asamblea de la red de análisis de ciclo de vida ya como asociación. Y nada, pues eso, animaros a que mandéis vuestros trabajos y vernos en septiembre en Santander. Muchas gracias a todos por asistir y que tengáis un buen verano. Gracias, hasta luego. A ti, chao. Gracias, adiós. Muchas gracias. Adiós, gracias.